Las luces de Londres titilan entre la niebla, como si intentaran guardar los secretos que la lluvia arrastra por las calles de piedra. En una época donde el honor aún se mide en silencios y la música puede ocultar más de lo que revela, hay heridas que no sangran, pero matan. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Escucha con atención, porque a veces el crimen no nace del odio, sino del amor que nunca se dijo. La lluvia caía con una monotonía que parecía empaparlo todo, incluso el ánimo de la ciudad. Las gotas golpeaban suavemente contra los cristales empañados del 221B, y el silbido del viento, interrumpido a intervalos por el traqueteo de un coche de caballos, componía una sinfonía melancólica que servía de telón de fondo a una tarde sin incidentes. Holmes se había sumido en un silencio casi espectral, instalado en su sillón favorito, las piernas cruzadas y los ojos semicerrados como si meditara o dormitara, aunque yo sabía que, con él, lo uno nunca excluía lo otro. Yo, por mi parte, hojeaba sin interés un número atrasado de The Lancet, apenas concentrado en sus disertaciones médicas. La estancia estaba impregnada del aroma del tabaco negro de Holmes, cuyo humo ascendía en volutas lentas hacia el techo, como si también él buscara sin éxito una dirección. Nada en aquel momento presagiaba que el curso de los días fuera a alterarse. Sin embargo, con Holmes, la calma siempre tenía un filo oculto, y esa tarde lo intuía con la familiaridad que solo puede nacer de años compartidos junto a una mente inquieta. Había en el ambiente, más allá del té que se enfriaba en la bandeja, una pausa expectante, como si la propia ciudad contuviera el aliento antes de pronunciar la siguiente palabra de una historia aún no contada. Lo conocía demasiado bien como para interpretar su mutismo como simple ensimismamiento. Había en él algo más denso, más cargado. Su mirada no vagaba al azar, sino que se clavaba en un punto indeterminado del suelo, como si se desplegara allí una línea invisible que solo él podía leer. Desde que regresamos de nuestro último caso en Sussex, no había mostrado interés por ningún periódico, ni atendido a los inevitables rumores que los visitantes de Scotland Yard dejaban caer. No tocaba su violín, ni hablaba, ni se entregaba a sus habituales experimentos químicos. Era un silencio sin música ni ciencia, y eso, en Holmes, equivalía casi a una alarma. Me contuve de preguntarle. Aprendí, con el tiempo, que hay preguntas que deben esperar su momento para ser escuchadas. Pero en su mandíbula apretada, en la leve rigidez de sus dedos entrelazados, percibía algo semejante a una inquietud que, viniendo de él, era aún más desconcertante. Estaba, sin duda, esperando algo. Fue poco después de las 4 cuando el timbre de la puerta rompió el compás de la tarde. La señora Hudson, sin más anuncio que sus pasos comedidos en la escalera, nos trajo un sobre lacrado con el sello inconfundible del Foreign Office. Holmes lo tomó sin una palabra, pero yo noté que sus dedos, por un instante, temblaron levemente al pasar sobre el emblema grabado. No rompió el sello con premura, ni con desgana. Lo hizo con una meticulosidad casi reverencial, como quien sabe que entre las dobleces del papel puede yacer un destino. Durante largos segundos leyó en silencio, los labios inmóviles y la respiración imperceptible. Yo contuve la mía. Cuando por fin levantó la vista, no hubo gesto alguno, ni exclamación. Solo el leve alzamiento de una ceja y un destello apenas perceptible en sus ojos me indicaron que aquello, fuera lo que fuese, había hecho contacto con alguna fibra profunda de su intelecto. Watson, dijo finalmente, tendiéndome la carta con parsimonia. ¿Recuerda usted a Sir Malcolm Etheridge, nuestro hombre en Viena? Asentí. No lo conocía personalmente, pero Holmes me había hablado de él como de un diplomático astuto, con más talento para el equilibrio que para la verdad. Nos requiere con urgencia, añadió. No puede explicarse en detalle, pero deja entrever que un asunto delicado
ha estallado en pleno corazón de la capital imperial. Se trata de una muerte, desde luego, aunque el tono del mensaje sugiere que hay más en juego que un cadáver. Tomé el papel y lo leí con atención. La caligrafía era firme, pero no exenta de prisa. Sir Malcolm hablaba de una posible conmoción si los detalles del suceso salían a la luz. Reclamaba la presencia inmediata de Holmes, como única vía de evitar consecuencias diplomáticas que, según él, podrían perjudicar intereses cuya estabilidad no es asunto público. ¿Un crimen con dimensión política? Aventuré. Holmes no respondió de inmediato. Se había levantado y caminaba ahora hacia la ventana, donde la lluvia persistía como si nada en el mundo pudiera detenerla. Cuando por fin se giró, la transformación era sutil, pero inconfundible. El letargo había desaparecido. En su mirada brillaba esa chispa peligrosa y fascinante que solo se encendía cuando un misterio de auténtico calibre llamaba a su puerta. «Preparen su maleta, Watson», dijo con voz serena, aunque cargada de determinación. «El crimen viaja en compás de 3×4. Y Viena nos espera». No supe si lo decía como broma, advertencia o declaración de intenciones. Pero bastó escuchar la firmeza de su tono para comprender que el juego había comenzado y que esta vez la música que lo acompañaba no sería alegre. Viena nos recibió con una solemnidad que parecía propia de su arquitectura. Bajo la tenue luz de los faroles a gas, los carruajes avanzaban lentamente sobre calles cubiertas por una capa de nieve recién caída. Las fachadas barrocas se difuminaban en la bruma del anochecer, y en el aire flotaba esa melodía invisible que solo una ciudad forjada entre valses y secretos sabe sostener. Holmes, en silencio, contemplaba desde el carruaje el perfil del teatro de la Ópera Estatal, mientras yo, con el cuello alzado y los guantes aún húmedos, intentaba adivinar el estado del ánimo bienes a partir de los rostros que se cruzaban con el nuestro. Había en los transeúntes una compostura particular, una contención casi litúrgica. Unos pasos más allá, distinguí a un grupo de oficiales conversando en voz baja, no lejos del edificio diplomático. Sus rostros, apenas visibles bajo los altos sombreros, parecían más preocupados por lo que no se decía que por lo que se murmuraba. En Viena, pensé, hasta la nieve sabe guardar secretos. Fuimos recibidos por un intendente del teatro que, tras algunos titubeos protocolarios, accedió a conducirnos hasta el camerino donde Otto Weiss, el célebre barítono, había sido hallado sin vida apenas una hora después de su última aparición en escena. El pasillo que conducía a la zona de artistas estaba impregnado del olor a terciopelo húmedo y barniz antiguo. Un asistente nos hizo paso en silencio, y cuando llegamos a la puerta cerrada, Holmes se detuvo un instante, como si pudiera captar, desde el otro lado, los ecos de un crimen aún fresco. El camerino, pequeño y elegantemente atiborrado de recuerdos, se mantenía tal como lo habían encontrado. El abrigo de Otto seguía colgado en el perchero. Un pañuelo de seda descansaba sobre una silla, y sobre el tocador, bajo el reflejo opaco del espejo, un vaso medio lleno de licor oscuro conservaba la huella tenue de unos labios que ya no cantarían más. Nada parecía forzado, nada gritaba, todo estaba en su lugar, salvo la vida. Un médico forense, que permanecía de pie junto al cuerpo aún presente en el diván, nos confirmó lo que las miradas contenidas ya insinuaban: estricnina. Una dosis potente, disuelta probablemente en el licor que Otto acostumbraba a beber tras cada función. Holmes se agachó con lentitud y examinó el vaso sin tocarlo. Luego, sin decir palabra, inspeccionó la botella, aún a medio llenar. Nada en la disposición de la escena sugería una lucha. Ninguna señal de ingreso forzado. El camerino estaba cerrado desde dentro, y quienes lo habían abierto fueron testigos del descubrimiento, no del acto. Un veneno así, musitó Holmes finalmente, actúa con precisión y sin ruido. Quien lo administró sabía que contaba con una víctima predecible. El forense asintió,
pero no añadió nada. Era evidente que la mecánica del crimen, aunque técnicamente limpia, encerraba una lógica que aún no podíamos descifrar. Y Holmes, como un director que aún no había escuchado la música completa, aguardaba el siguiente compás. Nos retiramos del camerino en compañía del director de escena, un hombre enjuto y excesivamente pulcro que, al hablar, parecía recitar en vez de conversar. Nos llevó hasta un pequeño salón en el ala trasera del teatro, donde varios miembros del personal aguardaban por órdenes o explicaciones. Allí, Holmes, con esa mezcla de cortesía y cálculo que tanto le distinguía, fue entrevistando a los presentes uno por uno. El apuntador, un anciano de voz temblorosa, aseguró no haber notado nada inusual durante la función, aunque confesó que Otto estaba más nervioso que de costumbre. La soprano principal, una mujer de porte altivo y mirada afilada, expresó su pesar con una entonación medida. Cuando Holmes le preguntó por la relación con el difunto, ella simplemente respondió: «Compartíamos escenario, doctor. Nada más». El director, por su parte, dejó escapar una frase ambigua. «Los genios, señor Holmes, rara vez son queridos por quienes los rodean. Cada testimonio, más que esclarecer, parecía abrir una nueva puerta. Había en todos un exceso de compostura, como si la muerte del barítono, lejos de conmover, hubiese venido a resolver algo incómodo. Holmes no hizo preguntas evidentes, solo escuchó, y en su silencio fui percibiendo cómo comenzaba a dibujarse un mapa de tensiones soterradas. Fue en ese breve intervalo, mientras Holmes examinaba el registro de acceso al teatro, que comencé a notar un patrón sutil, pero revelador. Algunos hablaban de Otto Weiss con respeto casi reverencial, destacando su talento, su exigencia, su legado. Otros, en cambio, contenían apenas un suspiro de alivio al mencionar su nombre, como si su partida hubiera despejado una sombra molesta. Ese contraste no escapó a mi atención. No era el dolor lo que marcaba el ambiente, sino una suerte de reorganización emocional. Una presencia dominante había desaparecido, y cada cual parecía encontrar en ese vacío una forma distinta de respiración. La muerte, comprendí en ese momento, no siempre silencia. A veces simplemente cambia el tono. Mientras nos dirigíamos a pie hacia el hotel, Holmes caminaba en silencio, las manos entrelazadas tras la espalda, absorto en un pensamiento que no compartía. Yo sabía que en su mente ya se esbozaban líneas invisibles, conexiones entre hechos aún dispersos. «¿Qué piensa Holmes?», me atreví a preguntar. «Dos direcciones posibles, Watson», dijo sin detenerse. «O bien se trata de un crimen surgido del orgullo, del amor herido, de las pasiones que la música exacerba en quienes la interpretan. O bien estamos ante algo más frío». ¿Más frío? Un mensaje, una advertencia, una ejecución diseñada para parecer personal, pero con implicaciones mayores. Me estremecí, no por la temperatura, sino por el eco que sus palabras sembraban. ¿Podía la muerte de un cantante ocultar un juego político? ¿O era, más bien, la expresión final de un drama íntimo representado sin espectadores? Regresamos al teatro pasadas las 9 para recoger algunos efectos personales que Holmes había solicitado revisar. El edificio, ahora vacío, resonaba con los pasos de los vigilantes. La música que horas antes había llenado el aire se había disipado por completo, como si el crimen hubiese dejado al arte sin aliento. Holmes caminó una vez más por los pasillos con su andar medido, deteniéndose brevemente frente al escenario aún iluminado por una luz tenue. No dijo nada. Yo, a su lado, sentí que la opulencia del lugar no podía ocultar el silencio que lo cubría todo. Un silencio que no era físico, sino moral. Habíamos asistido a una representación inacabada, y aunque el telón había caído, la verdadera obra apenas comenzaba. Fue en el camerino de Otto Weiss, durante la inspección final de sus efectos personales, cuando Holmes reparó en el detalle que a todos nos había pasado por alto.
Junto al pañuelo bordado y el reloj de bolsillo, el estuche del violín reposaba semiabierto sobre una silla. Nada parecía inusual, salvo por un pliegue de papel mal doblado que asomaba entre el forro de terciopelo. Holmes lo extrajo con cuidado. El papel estaba arrugado, como si hubiera sido escondido con prisa, pero aún conservaba una tinta firme y fresca. Las líneas, escritas en un alfabeto que no reconocí de inmediato, estaban encabezadas con un saludo vehemente y firmadas simplemente con una letra. K. Croata, murmuró Holmes tras una breve ojeada. Y no un croata cualquiera. El tono es casi militante. Observé su ceño fruncido mientras leía en silencio. Aquel mensaje, escondido en un lugar tan personal como el estuche del violín, sugería una relación íntima, o al menos, intensa. Fuera quien fuera K, no escribía desde la cortesía ni desde la admiración. Sus palabras destilaban urgencia, reproche y una suerte de amargura que se percibía incluso sin conocer el idioma. Mi ignorancia de las lenguas eslavas me dejaba fuera de la conversación inicial que Holmes sostenía, en voz baja, con el papel en mano. Vi cómo sacaba de su maleta un pequeño diccionario encuadernado en cuero, una rareza que había adquirido, según me contó una vez, durante un caso en Dalmacia, y comenzó a cruzar palabras como quien resuelve una fórmula matemática. La escritura es torpe, dijo al cabo de unos minutos. Pero no el sentimiento. Habla de traición, de sangre y de máscaras. Me acerqué un poco más. Holmes murmuraba la traducción fragmentada. Te crees artista, pero yo sé quién eres. No puedes cantar con esa voz sin recordar lo que fuiste y a quién abandonaste. El resto era más oscuro, pero el mensaje final era claro. Viena no puede protegerte para siempre. ¿Una amenaza? Pregunté. Holmes guardó el papel con sumo cuidado. Una advertencia, aunque no sé aún si de un enemigo político o de una sombra personal. Las primeras indagaciones en los registros de la ópera, cruzadas con ciertos comentarios discretos del director del teatro, nos condujeron al distrito de Josefstadt. No era el más elegante de Viena, pero sí uno de los más vivos. Callejuelas estrechas, cafés oscuros, acentos diversos. Allí se mezclaban estudiantes de filosofía con poetas clandestinos, obreros serbios con agitadores croatas y músicos que aún no habían pisado escenario alguno. Holmes, con la carta bien protegida en su bolsillo interior, me guiaba como quien sigue un compás sordo. No busco al remitente como si fuese un criminal, Watson, me dijo mientras avanzábamos bajo la nevada tenue. Lo busco como si fuera la nota oculta en una partitura incompleta. Entramos en un café de techos bajos y olor a ceniza. La luz era escasa, y el ambiente estaba cargado de ese murmullo grave que solo los exiliados saben mantener. El que se mueve entre el miedo y la esperanza. Este es el lugar, dijo Holmes tras una breve conversación en alemán con el camarero. Aquí ha estado K. Y no hace mucho. Lo encontramos en un rincón del local, junto a una estufa apagada, con una libreta de notas en la que garabateaba símbolos y frases con mano inquieta. Christoph Zorik. Su cabello estaba mal peinado y sus ojos, hundidos, brillaban con esa fiebre particular de quienes viven por una causa. Holmes se presentó con calma, sin preámbulos. Le mostró la carta. El joven la reconoció de inmediato. Bajó la mirada. Sí, la escribí yo, dijo en alemán con acento marcado. Pero no le hice daño. Nunca lo habría hecho. ¿Por qué la escondió entonces?, preguntó Holmes. Zorik apretó los labios. Porque Otto no quería que nadie supiera quién fue. Quería borrar lo que lo hizo, lo que éramos. Me sentí invadido por una extraña compasión. Había en su voz un tono que no era de rabia, sino de desilusión prolongada. ¿Y eso lo convertía en su enemigo?, inquirió Holmes. No, señor.
Eso lo convirtió en un desconocido. Zorik nos habló con una mezcla de rencor y nostalgia. Otto Weiss, nos dijo, no nació con ese nombre. Nació en Ragusa, bajo otro sol, con otra lengua. Fue Oskar Weizenbaum, hijo de una sirvienta dálmata y un comerciante judío, criado entre música popular y promesas rotas. Cantó primero en las iglesias, luego en los teatros locales, hasta que una beca lo llevó a Viena. Y allí, para abrirse camino, para alcanzar los salones dorados del imperio, tuvo que borrar todo rastro de lo que había sido. Cambió su nombre, cambió su voz, incluso cambió su acento. Decía que el mar del Adriático era solo niebla que enturbiaba su registro. Zorik lo admiró una vez, como a un hermano mayor, pero también lo vio volverse frío, perfeccionista, distante. Cuando le recordaba quién era, se enojaba. Me dijo que yo era un lastre, que el pasado no tenía lugar entre los aplausos. La amargura se le escapaba por los bordes de las palabras. No era un asesino, era un testigo de la transformación dolorosa de un hombre que, para ser célebre, había tenido que dejar de ser humano. Holmes lo escuchó todo sin interrumpir. Apenas una vez frunció el ceño, cuando Zorik habló del día exacto en que Otto cortó contacto con él. Dice usted que fue hace 3 meses, dijo Holmes, pero el papel que escribió está fechado apenas 2 semanas atrás. Zorik se encogió de hombros, pero no replicó. En su rostro, por primera vez, apareció una sombra de temor. A veces uno escribe para sí mismo, dijo al fin, para lo que no puede decir en voz alta. Holmes no insistió, pero al salir, supe que había detectado algo. Un vacío. O peor, una omisión medida. Mientras regresábamos al centro de Viena, Holmes guardaba silencio, envuelto en su bufanda como si buscara calor más allá del cuerpo. Yo, en cambio, sentía la necesidad de ordenar en mi mente lo que acabábamos de escuchar. ¿Cómo diferenciar, en un lugar como Viena, la política del dolor privado? ¿Cómo distinguir un crimen ideológico de una venganza disfrazada de idealismo? Holmes lo sabía mejor que nadie. A menudo, los motivos más peligrosos no se anuncian con banderas ni manifiestos. Se ocultan en una frase no dicha, en una carta escondida, o en una identidad olvidada. Hay silencios que no son ausencia de palabras, sino rechazo a nombrar lo que se sabe. Al salir del café en Josefstadt, con la carta aún en el bolsillo y el frío calando hasta los huesos, noté en Holmes un estado inusual. No era perplejidad, sino una especie de lucidez tensa. Zorik ha dicho todo lo que podía, murmuró finalmente. Pero no lo que importaba. Le pregunté si aún creía que el móvil podía ser político. Holmes negó con suavidad. No, Watson. El veneno fue preciso, personal, íntimo. No es obra de quien quiere enviar un mensaje, sino de quien no pudo soportar una verdad demasiado antigua. Si hay un asesino, no ha nacido de una causa, sino de una herida. La mañana siguiente, aún con la nieve fundiéndose en los bordes de los tejados, nos dirigimos al distrito de Leopoldstadt. Holmes, tras algunas consultas discretas con contactos locales, supo que allí se guardaban ciertos archivos parroquiales que escapaban al control oficial. No eran registros del Estado, sino los vestigios tenaces de una comunidad que había aprendido a conservar sus memorias al margen del poder. Fuimos recibidos por un sacerdote de manos delgadas y mirada vigilante, quien accedió a mostrarnos los registros al oír el nombre de Otto Weiss. Aquí no hay ningún Otto Weiss nacido en Viena, dijo, revisando los tomos. Pero veamos. Oskar Weizenbaum, hijo de Judith Weizenbaum, criada doméstica. Sin padre declarado. Nacido el 2 de marzo de 1868. Holmes pidió ver el acta original. El nombre del padre no aparecía, pero el margen izquierdo tenía una nota añadida, en caligrafía más antigua. Posible descendencia del conde H.
de Schönbrunn. No había firma, solo una inicial temblorosa. Una anotación hecha por alguien que ya no podía guardar el secreto, comentó Holmes. Pero tampoco podía decirlo en voz alta. Volvimos a pie desde la parroquia, y aunque la distancia no era larga, el peso de lo descubierto parecía ralentizar cada paso. No era el hallazgo de un dato lo que nos inquietaba, sino la resonancia humana que llevaba consigo. Oscar Weizenbaum, ahora Otto Weiss, había nacido en el margen mismo de la sociedad vienesa, fruto de una servidumbre silenciada y una nobleza que no dejaba huella. Su existencia no era un escándalo oficial, sino un acuerdo tácito entre clases. Un hijo que no debía existir, una madre que no debía recordar, un apellido que no debía repetirse. Holmes, como siempre, hablaba poco cuando los hechos no requerían explicación. Yo, en cambio, no podía evitar la impresión de que esa verdad enterrada, ese linaje que era mitad música y mitad cicatriz, había moldeado no solo la vida de Otto, sino también su destino final. En Viena, los títulos pesan, pero los orígenes, cuando se ocultan, pueden pesar más. En la habitación del hotel, Holmes extendió sobre la mesa todos los documentos y notas recopiladas. Los nombres, las fechas, los testimonios. No los miraba como piezas sueltas, sino como un pentagrama en el que empezaba a reconocerse una melodía amarga. Otto Weiss no fue asesinado por lo que era, dijo al fin, sino por lo que fingía no ser. En su ascenso a los escenarios imperiales, Otto había borrado su apellido, su lengua materna, sus vínculos, su sangre. Era un hombre reconstruido, una identidad compuesta para satisfacer al público y protegerse del juicio social. No era solo un cantante, Watson, añadió Holmes. Era una máscara con voz. Y alguien, en algún momento, decidió romper esa máscara. El motivo ya no parecía lejano ni ideológico. Empezaba a dibujarse como una emoción retenida durante años, un vínculo traicionado, una verdad que no toleraba más silencio. Aquella noche, mientras el reloj del salón marcaba las 11 con un tañido discreto, Holmes se sirvió una taza de té, un gesto raro en él, y pronunció una frase que parecía una sentencia. La política era una distracción, un velo. Lo real está en la historia íntima de Otto, en aquello que nadie podía nombrar sin pagar un precio. Comprendí que el enfoque del caso había cambiado por completo. Ya no se trataba de encontrar conspiradores, ni de desenredar un mapa diplomático. Se trataba, simplemente, de mirar debajo de la superficie dorada de un éxito construido sobre el miedo a uno mismo. No lo dijo explícitamente, pero supe que en su mente ya comenzaban a encajar las piezas del crimen. Piezas no del todo lógicas, sino profundamente humanas. Mientras caminábamos de regreso a nuestra habitación por los pasillos silenciosos del hotel, no pude evitar una reflexión que, si bien no pronuncié en voz alta, me acompañaría durante mucho tiempo. Hay verdades que no matan por lo que revelan, sino por el esfuerzo que exige ocultarlas. Y hay crímenes que no son fruto del odio, sino del amor negado, de la vergüenza heredada, del deseo de mantener intacta una ficción que ya no se sostiene. Sentí, en ese momento, que el telón comenzaba a levantarse no solo sobre el crimen, sino sobre el alma del hombre que lo protagonizaba. Y esa revelación, aún incompleta, era más inquietante que cualquier sospechoso. La habitación donde Otto Weiss componía sus piezas no era amplia ni fastuosa. A diferencia del camerino ornamentado o del prestigioso escenario que había sido su mundo, su escritorio de trabajo hablaba en voz baja. Un tintero modesto, hojas sueltas de papel pautado y una vela consumida que parecía haberlo acompañado en noches largas. Fue Holmes quien, revisando el material disperso, halló la partitura incompleta. No estaba archivada ni firmada formalmente. Se encontraba bajo otros bocetos musicales, como si el compositor hubiera querido ocultarla, o quizás no le hubiera dado tiempo a completarla. Observe, Watson,
dijo mi compañero. La estructura se interrumpe aquí, justo antes del cambio de tonalidad. Y al margen, una dedicatoria. A ti, cuyo silencio pesa más que mi pasado. Me estremecí. Había una belleza rota en aquellas líneas, y también un dolor que aún no sabíamos de quién provenía. Holmes inspeccionó la carpeta donde se encontraba la partitura. En la esquina interior, casi borrado por el roce del papel, distinguió un sello en relieve. Clara Mahler, leyó en voz baja. Conocida en los círculos de cámara vieneses, especialmente por su interpretación de Schubert. Yo había oído ese nombre, no como figura pública, sino en las conversaciones elegantes de músicos retirados y diplomáticos nostálgicos. Clara Mahler representaba, decían, esa sensibilidad que solo se forma entre la disciplina y la pérdida. ¿Colaboradora?, pregunté. Holmes asintió. Y quizá algo más. Esta dedicatoria no habla como músico, sino como hombre. El hogar de Clara Mahler nos recibió con una armonía que parecía estudiada. Las paredes estaban cubiertas de grabados discretos, y el piano, antiguo pero pulcro, ocupaba un lugar central, como un testigo inmóvil. Clara nos ofreció té sin excesiva cortesía ni frialdad. Su voz era precisa, y su modo de mirar, directo aunque exento de desafío. Todo en ella transmitía orden, desde el modo en que sostenía la taza hasta la disposición simétrica de los libros sobre la mesa. Holmes se mostró cordial, casi distante, pero yo percibí en él esa quietud especial que antecede a su observación más aguda. Le conocí hace 5 años, dijo Clara cuando Holmes mencionó a Otto Weiss. Era exigente, reservado, pero también irreparable. Sus palabras flotaron en el aire como una nota suspendida, sin resolución. Clara no eludió las preguntas, aunque rara vez las respondía de forma directa. No hubo necesidad de grandes gestos ni de dramatismo. Bastaron algunos silencios precisos para que todo se entendiera. Otto planeaba marcharse conmigo, dijo al fin. Dejar la ópera, Viena, su nombre. Íbamos a irnos a Trieste, donde nadie le conociera. Allí, quizá, podría ser por fin quien era. Holmes no la interrumpió. Yo, en cambio, sentí que algo se quebraba en el modo en que hablaba. Era un hombre dividido, doctor, prosiguió ella. Amaba la música, pero la temía. Amaba su nombre, pero lo despreciaba. Me amaba a mí, pero no era capaz de pronunciarlo en público. Sus ojos permanecieron secos. No era una mujer que llorara fácilmente. Y sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía contener una pérdida que no se atrevía a desbordarse. Holmes hizo apenas unas preguntas más, todas formuladas con tono neutro, casi protocolario. Clara respondió sin dudar, pero había, en su actitud, una suerte de coreografía emocional que me inquietó. Cuando Holmes mencionó la partitura hallada, sus dedos se crisparon brevemente sobre el borde de la taza. No lo suficiente para parecer sobresaltada, pero sí lo bastante como para que él lo notara. No la he visto, dijo con calma. Si la escribió para mí, no me lo dijo. Holmes asintió sin insistir. Pero cuando sus ojos se posaron sobre el piano, advertí algo más. Las teclas estaban limpias, menos las negras, cuya superficie tenía marcas recientes de roce. ¿Ha tocado esta mañana?, preguntó con suavidad. Un poco, sí, respondió Clara, evitando mirar el instrumento. Pero su mirada, en ese momento, no evitaba solo las teclas, evitaba una parte de sí misma. De regreso al hotel, Holmes pidió de inmediato la partitura. Se sentó con ella bajo la lámpara y extrajo una lupa delgada, con la que examinó el margen inferior derecho. Aquí, dijo. La tinta aún no ha fijado por completo. Observe cómo la presión de la pluma ha hundido levemente el papel. Esto fue escrito después de la muerte de Otto. Me acerqué, perplejo.
¿Una añadidura? Una intervención. Alguien la abrió, la leyó, y quizás intentó modificarla. No hay firma, pero hay miedo. Su tono no era acusatorio, sino casi compasivo. Quienquiera que tocara esta partitura después de su muerte, no lo hizo para aclarar, sino para borrar. Fue en una segunda visita a casa de Clara, más breve, más tensa, cuando ella, casi como una nota a pie de página, mencionó algo que Holmes había estado esperando. Recuerdo que Otto recibió una nota anónima, dijo mientras servía té, sin mirarnos. Le advertía que no debía interpretar su nueva obra, que algunos silencios no se tocan. Holmes no reaccionó de inmediato. Solo apretó ligeramente la asa de la taza. ¿Dónde está esa nota? La destruyó, dijo Clara con sencillez. Sin leerla 2 veces. No preguntamos más. A veces, la verdad se oculta no en lo que se dice, sino en el modo en que se olvida. Al salir, la calle parecía más gris que al llegar. Holmes caminaba en silencio, y yo, aunque lleno de preguntas, no me atrevía a romper la pausa. El vals inacabado, la tinta fresca, la amenaza rota, la mujer que no tocaba las teclas negras. Todo componía una melodía que aún no había sido escrita del todo, pero cuyo tono final se adivinaba en menor. Comprendí entonces que lo que habíamos visto en Clara no era solo el duelo por una muerte, sino la agonía de una verdad que no podía tocarse sin romper el alma. No fue una carta ni una llamada lo que nos condujo aquella tarde a la embajada británica en Viena, sino una de esas intuiciones silenciosas que Holmes rara vez compartía antes de tiempo. «Nos recibirán», dijo sin sombra de duda, «y sabrán por qué venimos, aunque finjan lo contrario». El tono no era provocador, sino deliberadamente neutro. Para Holmes, el gesto diplomático no consistía en el saludo ni en la cortesía, sino en aquello que se decidía no mencionar. Sabía, lo supe por la forma en que se anudó la corbata, por el cuidado con que eligió sus palabras al presentarse, que esa visita no era un movimiento lateral. Iba, más bien, a colocar el dedo en una herida, pero lo haría con guantes. Fuimos anunciados como simples viajeros británicos interesados en saludar al embajador. Pero Holmes llevaba consigo mucho más que un saludo. Llevaba una partitura y un nombre, y sabía exactamente a qué puerta tocar. Sir Malcolm Etheridge nos recibió con esa calidez formal que tanto abunda en la diplomacia. Gestos amplios, palabras medidas, ninguna emoción visible. Holmes hizo una reverencia leve y mencionó, como si fuera un detalle anecdótico, que veníamos de visitar el Teatro de la Ópera. La embajada, bien amueblada pero sin ostentación, parecía respirar una neutralidad cuidadosamente cultivada. No había retratos ni símbolos visibles de poder. Todo en ella hablaba de discreción. Sir Malcolm ofreció una copa de oporto, y mientras nos sentábamos, me pareció, aunque quizás fuera una impresión provocada por mi profesión, que el ambiente estaba cuidadosamente contenido, como si bajo cada alfombra hubiera una conversación enterrada. «Una ciudad maravillosa, Viena», comentó Sir Malcolm, con la mirada perdida en la ventana, «aunque últimamente ha comenzado a desafinar». No supe si era una observación política o un juicio musical. Pero Holmes asintió con seriedad. No venía a discutir la ciudad, venía a escuchar su ruido de fondo. Fue cuando el secretario personal del embajador, Lionel Gray, hizo su entrada que la atmósfera cambió, si bien de forma imperceptible. Era un hombre joven, de rostro afilado y maneras impecables, vestido con una corrección casi excesiva. Holmes se volvió hacia él con naturalidad y pronunció, sin mayor énfasis, el nombre que venía guardando. ¿Tuvo usted ocasión de conocer al señor Otto Weiss? La pregunta fue directa, pero no inquisitiva. Gray vaciló por menos de un segundo. Fue apenas un temblor leve en la comisura de los labios, un parpadeo más lento de lo habitual.
Por supuesto, respondió. Su muerte ha sido una gran pérdida para el ambiente cultural de Viena. Pero en su voz había una nota aguda, no por lo que decía, sino por lo que intentaba contener. Holmes no dijo nada más, pero su silencio, como tantas veces, hizo más que cualquier réplica. Aquel salón, de paredes discretas y alfombra sin huella, se convirtió en escenario de una conversación que avanzaba como un minué en sombra. Holmes habló de música, de compositores olvidados, de pasiones que nacen en el escenario y se apagan fuera de él. El canto, dijo, es un arte de la entrega, pero a veces también de la traición. Gray lo escuchaba sin interrumpir, pero cada palabra parecía coserle algo bajo la piel. Respondía con frases justas, pulidas, pero sin color. ¿Cree usted, preguntó Holmes de pronto, que un músico puede dejar atrás su pasado sin renunciar a su voz? Gray no respondió de inmediato. Luego miró hacia la ventana. No lo sé, señor Holmes. Algunos lo intentan. Y otros simplemente callan. Era una frase neutra, pero no estaba vacía. Había en ella una carga que no provenía del lenguaje, sino de la emoción contenida. Holmes, al oírla, no sonrió. Solo inclinó levemente la cabeza, como si acabara de confirmar algo que llevaba tiempo sospechando. Fue entonces cuando Holmes, con gesto casual, extrajo de su chaqueta la partitura que habíamos hallado en el escritorio de Otto Weiss. No la desplegó del todo. Bastó que asomara el encabezado y la dedicatoria, esa línea ambigua que parecía escrita en susurros. Curiosa melodía inacabada, dijo. Dicen que fue escrita para Clara Mahler, aunque nadie la escuchó jamás. Gray bajó la vista. Fue un instante breve, pero revelador. Y luego, como quien fuerza una compostura estudiada, recuperó la mirada y murmuró. No sabía que el maestro Weiss compusiera piezas privadas. Holmes se limitó a observarlo. Yo, en cambio, percibí que la respiración de Gray se había vuelto más superficial, y que la copa en su mano estaba ahora medio vacía. El papel no contenía ninguna amenaza explícita, pero había congelado la atmósfera del salón como si, de pronto, todos supiéramos que esa música aún no había terminado de sonar. Sir Malcolm, que hasta entonces se había mantenido como un anfitrión distante, alzó su copa y brindó, con tono ceremonial, por el entendimiento entre las almas sensibles. Nadie sonrió. Gray bebió apenas un sorbo y permaneció con la copa entre los dedos, como si no supiera dónde dejarla. Holmes agradeció el gesto, pero no replicó. El silencio que siguió fue largo y extraño, no por su duración, sino por su densidad. Nadie se atrevía a llenarlo. Era como si el eco de la partitura se hubiera instalado en el aire, pidiendo ser escuchado sin voz. Holmes se despidió con cortesía. No mencionó la carta, ni la amenaza, ni el nombre de Clara. Pero al cruzar el umbral, supe, sin necesidad de palabras, que el crimen había dejado de ser un enigma de política, y que había entrado en el territorio mucho más delicado del alma herida. Ya en la calle, mientras las luces de la embajada quedaban atrás y la nieve cubría los adoquines con su manto sordo, Holmes caminaba en silencio. Solo cuando cruzamos la plaza, habló. No se mata por razones de estado con esa mirada. Le entendí al instante. Entonces, ¿cree usted? No lo creo, Watson. Lo sé. Este no es un crimen de ideología. Es un crimen de despecho, de abandono. La partitura, dijo con una leve inclinación de cabeza, no fue escrita para una mujer. Fue escrita para quien no podía recibirla. Me detuve un instante. Las palabras se grababan en mí con la certeza de lo irreparable. No estábamos ante un asesino que odiaba a Otto Weiss. Estábamos, quizás, ante alguien que lo había amado demasiado. La ópera de Viena, en horas no oficiales,
tenía una resonancia distinta. Sin música, sin público, sin actores, el edificio parecía sostener en sus muros el eco de lo no dicho, como si aguardara el retorno de una escena que no pudo terminarse. Holmes se movía entre bastidores como un director que ya conociera de memoria la partitura, y ahora solo buscara confirmar si algún instrumento había desafinado. Interrogaba a los empleados no con rigidez, sino con esa cortesía inquisitiva que permitía abrir puertas sin forzarlas. ¿Quién estuvo aquí durante el ensayo general de la noche previa a la muerte de Otto Weiss? Preguntó con una calma que ocultaba su precisión. La mayoría respondió vagamente. Técnicos, tramoyistas, un par de músicos, nadie con autoridad o memoria firme. Hasta que dimos con un hombre de rostro anguloso y manos quemadas por el trabajo, un técnico de luces llamado Miska. Yo estuve, dijo sin rodeos. Siempre me quedo hasta que el último foco se apaga. La luz, caballeros, no se apaga sola. Holmes se detuvo. Algo en la voz de Miska, en su seguridad sin presunción, indicaba que merecía ser escuchado con atención. Y Miska, sin necesidad de ser presionado, comenzó a hablar. No sé si servirá de algo, dijo el técnico, pero esa noche vi a alguien que no debía estar allí. Sus palabras no fueron teatrales ni dichas con suspenso. Las soltó como quien menciona que ha notado una corriente de aire en una habitación cerrada. Era tarde. Los músicos ya se habían ido. Yo estaba cerrando la compuerta del telón de fondo cuando vi pasar una figura al final del corredor. Llevaba una capa oscura. Caminaba con paso rápido, pero no nervioso, como quien sabe exactamente a dónde va. Holmes entrecerró los ojos. ¿Reconoció usted a esa persona? Miska dudó. No de inmediato, pero luego, al día siguiente, vi su rostro en la prensa, en la fotografía pequeña, en el artículo sobre la embajada británica y la presencia del secretario Lionel Gray en el funeral de Otto Weiss. Holmes no dijo nada. Yo sentí, sin embargo, una vibración interior que ya conocía, esa sensación sorda de que una verdad se asoma y uno, aún sin tocarla, sabe que será irreversible. Fue al salir del teatro, mientras descendíamos por una escalinata lateral, que recordé un detalle trivial que había pasado inadvertido en los días previos. Holmes, le dije, la noche en que encontramos el camerino, recuerdo que una de las lámparas estaba aún tibia. Él se detuvo. ¿Tibia? ¿Dice usted? Asentí. Sí. Y eso me pareció extraño. A esa hora ya debería haber estado fría. No había electricidad, solo gas. Y sin presencia humana, habría quedado apagada mucho antes. Holmes caminó unos pasos más y luego murmuró, más para sí que para mí. A veces, Watson, una lámpara encendida es el grito más silencioso de todos. De regreso en el camerino, Holmes se movió con precisión quirúrgica. No buscaba huellas visibles ni objetos evidentes. Buscaba el orden interior de la escena, su gramática silenciosa. «¿Recuerda, Watson, cómo estaban dispuestos los vasos?», preguntó, sin apartar la vista de la mesa. Uno sobre el escritorio, medio lleno. Otro, vacío, junto al espejo. Y la botella, al centro, demasiado al centro. Se agachó y midió, con la vara invisible de su mirada, las distancias entre los objetos. Luego, movió la botella apenas unos centímetros a la izquierda. «Así habría sido lógico», murmuró. «Así se hubiera servido él mismo». Se incorporó. Alguien cambió la disposición para que pareciera una escena habitual, pero no lo fue. Ese alguien no conocía los hábitos de Otto. Ni siquiera supo que el cantante siempre utilizaba el vaso bajo el espejo, no el del escritorio. Holmes tomó la botella con cuidado. Examinó el cuello, luego el corcho. Su mirada se afinó como una aguja. «Este corcho no es el original. Observe. Las fibras presentan doble compresión,
Fue extraído y reinsertado. Mal, además. Yo tomé la botella entre mis manos y, en efecto, sentí una ligera aspereza. ¿Y si fue el propio Otto quien...? Improbable, interrumpió Holmes. Él jamás abría su propia bebida. La pedía cerrada y la dejaba abierta por el camarero o el apuntador. Un hábito constante entre artistas supersticiosos. Volvió a dejar la botella en su lugar. Este gesto, dijo, no pertenece a quien sirve, pertenece a quien altera. Fue entonces cuando Holmes, con su libreta en la mano y la mirada aún suspendida entre presente y pasado, comenzó a trazar los movimientos con precisión de cronometrista. 8:20. Final del ensayo. Otto se retira al camerino. 8:25. Se apaga el gas del escenario. A esa hora, solo el personal técnico permanece. 8:35. Gray, identificado por Miska, accede al corredor. Suponiendo que llega al camerino 5 minutos después, eso nos deja con una ventana entre las 8:45 para alterar la botella, mover los objetos y desaparecer. A las 9, un ayudante encuentra a Otto descansando, aparentemente normal. El veneno aún no ha hecho efecto. Holmes cerró la libreta. Eso nos da un margen de 15 minutos entre el acto y su efecto. Suficiente para que quien lo hizo pensara que la muerte llegaría sin conexión con su visita. Yo, en silencio, contemplaba el escenario invisible de aquella muerte anunciada. Cada minuto, cada paso, cada decisión formaban ahora parte de una partitura letal. Y Holmes, como siempre, la leía sin necesidad de oírla. Holmes no dijo una palabra durante los minutos que siguieron. Se sentó en una esquina del camerino vacío, con los dedos entrelazados y los ojos fijos en la lámpara que ya no brillaba. Yo lo observé con un presentimiento que me atravesó sin causa lógica, como ocurre en los instantes en que la verdad, aún no revelada, comienza a rodearnos sin permiso. El telón no había caído aún. Pero yo sabía, como quien reconoce el aroma de una tormenta antes de que truene, que el último acto estaba cerca, muy cerca. No era propio de Holmes recurrir a estrategias sociales, y mucho menos a encuentros pretextuosos. Sin embargo, aquella mañana en Viena, lo vi redactar una misiva con una calma que no ocultaba su precisión quirúrgica. Una revelación, dijo mientras sellaba el sobre con lacre, pero no del tipo que escandaliza, más bien del tipo que desnuda sin herir. La carta fue enviada a la embajada británica, dirigida a Sir Malcolm Etheridge, y en ella se sugería una pequeña velada privada con motivo de la recuperación de una partitura extraviada, supuestamente dedicada a Clara Mahler. Ella también fue invitada, por separado, sin sospecha alguna. Holmes se encargó de que el mensaje estuviera envuelto en esa ambigüedad que obliga a asistir sin saber si se está ante una cortesía o ante una trampa. A las 6 en punto, en el salón menor de la embajada, nos reunimos los 5: Sir Malcolm, Clara Mahler, Lionel Gray, Holmes y yo. Un silencio ceremonial envolvía la estancia, como si todos intuyeran que algo inusual estaba por desplegarse, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Holmes sacó de su portafolios la partitura que habíamos recuperado semanas antes, aquella que llevaba, en letra fina y tinta desvaída, la dedicatoria a Clara. He aquí la pieza que Otto Weiss nunca llegó a interpretar en público, dijo, tendiéndosela con una inclinación leve. Clara la tomó con manos que temblaban más por el peso simbólico que por la emoción musical. La miró largamente, como quien intenta leer no las notas, sino los silencios entre ellas. Pero fue hacia Lionel Gray que se dirigió mi atención, y la de Holmes, en realidad. El secretario, hasta entonces impecable en su compostura, se inclinó apenas hacia adelante, como si algo se hubiese roto en su interior. No fue un grito ni un gesto ampuloso. Fue un parpadeo más largo de lo normal, un pulso que se desvió, una respiración contenida. Suficiente, para quien sabe observar, como sabía Holmes.
Fue con su aire más distraído, el que empleaba cuando quería que lo creyeran inocente de todo cálculo, que Holmes dijo: «Curioso lo que me comentó el técnico del segundo balcón sobre la noche del ensayo. Asegura que solo vio a una figura encapuchada merodeando los camerinos». Un leve murmullo de sorpresa recorrió la sala. «¿Seguro que fue esa noche?», interrumpió Gray, con voz apenas más alta de lo necesario. La trampa se cerró sin ruido. Holmes alzó una ceja, apenas. No había mencionado todavía qué noche. El silencio que siguió no fue de incomodidad, fue el de las piezas encajando. Holmes no levantó la voz. Nunca lo hacía cuando la verdad era tan cruda que bastaba con rozarla para que sangrara. «Señor Gray», comenzó, «lo que ocurrió en aquel camerino no fue obra de la política, ni del arte, ni siquiera de la envidia profesional. Fue, en esencia, un crimen dictado por el corazón». Lionel bajó la mirada. «Usted y el señor Weiss compartieron algo más que un escenario, un vínculo íntimo, un afecto que, por razones que no necesitamos detallar aquí, no pudo sostenerse cuando Otto eligió, por ambición o por ternura, a la señorita Mahler». Clara palideció. Yo contuve el aliento. «No es el rechazo lo que conduce al veneno, señor Gray», continuó Holmes, «sino el olvido. Y en su caso, lo insoportable fue ser sustituido con aplomo, sin drama, sin explicación, como si nunca hubiese existido». La sala, hasta entonces cálida por la diplomacia y el gas, se volvió de repente gélida. Lionel Gray no pronunció palabra, tampoco negó, pero sus hombros, otrora erguidos por la solemnidad de su cargo, se desplomaron con la lentitud de una ruina interior. No hubo lágrimas abiertas, pero sí un brillo opaco en los ojos, como si el alma misma se hubiese asomado, herida y sin escudo. La herida no era del tipo que se ve, era más profunda, más callada, la de quien fue desplazado no solo del afecto, sino de la memoria del otro. Y en ese gesto de rendición muda, todos comprendimos que la verdad había emergido no por confesión, sino por la imposibilidad de seguir ocultándola. Clara, que hasta entonces había sostenido la partitura como una reliquia, la dejó caer lentamente sobre la mesa. No sollozó. Fue más grave que eso. Su rostro se descompuso no en rabia, sino en una tristeza absoluta. No por el engaño, sino por la descomposición del recuerdo. Comprendió, en ese instante, que el amor que creyó único, tan construido sobre miradas, palabras, momentos, era en realidad una última nota de un concierto ya iniciado. «Entonces yo fui... ¿la continuación?», murmuró. Nadie respondió, porque ninguna respuesta podía reconstruir lo que se había quebrado. Sir Malcolm, que hasta ese momento había observado con la prudencia del diplomático que ha presenciado demasiadas tragedias privadas, se inclinó levemente hacia Holmes. «Esto no debe salir de esta sala», dijo. No fue una orden, ni una súplica. Fue un pacto tácito entre hombres que comprenden las consecuencias de lo que no se dice. Ni en la prensa, ni en los informes, ni en los pasillos de la embajada. Que figure como una desgracia íntima, una muerte privada. Holmes asintió. La verdad, cuando se viste de escándalo, deja de ser útil. Y en este caso, Sir Malcolm, el silencio es el único gesto de justicia posible. Permanecí al margen, testigo de un drama sin nombres judiciales, donde las armas fueron los sentimientos y la herida no sangró, sino que se quebró en la voz. Vi cómo Lionel Gray se deshacía lentamente, no ante la ley, sino ante sí mismo. Vi a Clara comprender que el amor no es siempre verdad, aunque lo parezca. Vi a Sir Malcolm proteger el imperio con la única fuerza que le quedaba, la discreción. Y vi a Holmes, callado. Porque algunas tragedias, las más hondas, solo pueden cantarse en voz baja.
Nunca me pareció tan familiar el sonido de la lluvia como aquella tarde, cuando descendimos del tren en Paddington y nos internamos en el corazón gris de Londres. No era un aguacero dramático, de esos que se imponen con violencia sobre las calles. Number. Era una llovizna antigua, resignada, casi una costumbre. Holmes caminaba con el cuello del abrigo levantado, las manos en los bolsillos, el paso exacto de quien no necesita apresurarse. Yo iba a su lado, sin hablar, envuelto en ese silencio que Londres parece cultivar como parte de su atmósfera natural. La ciudad no había cambiado en nuestra ausencia. Las farolas parpadeaban como siempre, los carruajes avanzaban con el mismo estrépito contenido, y el aire olía a carbón húmedo y a historia sin cerrar. Subimos los peldaños de Baker Street sin decir palabra. La lluvia seguía cayendo, tenue pero persistente, como si Londres nos recibiera sin entusiasmo, sin preguntas. Solo con su silencio acostumbrado, que lo envuelve todo sin juzgar. Y en ese silencio, ni incómodo ni acogedor, supe que la historia aún no había terminado del todo. Porque hay verdades que no se resuelven en los tribunales, sino que se asientan lentamente en el alma. Holmes abrió la puerta. Yo lo seguí. No había encendido aún la lámpara de gas cuando Holmes, sin desprenderse del abrigo, se acercó al estuche junto a la ventana. Lo abrió con la delicadeza de un gesto aprendido. Tomó el violín. No pronunció palabra. Las primeras notas que brotaron de las cuerdas eran reconocibles, pero incompletas. Era el comienzo del vals de Otto Weiss, ese que no se interpretó nunca en público. Holmes no intentó terminarlo. Tocó apenas el primer movimiento, dejando los compases finales en suspenso, como si el aire de Baker Street no fuese lugar propicio para finales definitivos. Había en su interpretación una contención emocional que, viniendo de él, equivalía a una confesión. Cada nota parecía medir el peso de lo ocurrido, sin permitirse caer en la nostalgia ni en el juicio. Cuando se detuvo, no fue por olvido, sino por decisión. El silencio que siguió al último arco fue más elocuente que cualquier deducción. Me senté frente a él, sin ánimo de romper ese instante suspendido. Pensé entonces, no como médico ni como cronista, sino como hombre, en la naturaleza de aquel crimen. Durante días lo habíamos enmarcado en categorías conocidas: celos, ambición, venganza. Pero en el fondo, nada de eso lo explicaba del todo. Lo que había ocurrido en aquel teatro vienés no fue, como tantos otros casos, una consecuencia de pasiones desordenadas. Fue más bien el desenlace trágico de un amor que no encontró cauce, ni nombre, ni voz. El crimen fue solo el eco de algo más profundo. El dolor de quien ama en silencio, y ve cómo su lugar es ocupado por otro, sin escándalo, sin duelo. Holmes, con su precisión habitual, había desenredado los hechos. Pero lo que quedó flotando entre nosotros era más turbio, más humano. Quizá por eso evitábamos hablar de ello. Porque en ciertos casos, la verdad no alivia, solo pesa, y cada palabra que se intenta sobre ella corre el riesgo de hacerla más vulgar. Permanecimos así un rato, él con su violín sobre las rodillas, yo con mis pensamientos entre las manos. Lo observé largo tiempo. Su mirada, fija en un punto que no existía, tenía esa cualidad de la introspección más honda, no la del cálculo, sino la de quien vuelve sobre sí mismo. Y entonces me asaltó una pregunta que no supe formular. ¿Era tristeza lo que veía en su rostro? ¿O acaso respeto? ¿Dolía en Holmes la tragedia íntima de Lionel Gray? ¿O solo admiraba la lógica rota de una pasión silenciosa llevada al extremo? Conocía su mente como pocos, pero su alma, si se me permite la expresión, seguía siendo un misterio incluso para mí. No pregunté, porque sabía que la respuesta, de existir, no se pronunciaría en voz alta.
y porque, en el fondo, no estaba seguro de querer conocerla. Una última nota, tenue y casi imperceptible, vibró en el aire antes de rendirse al silencio. Holmes no la persiguió. La dejó morir como se deja morir un pensamiento que ya no puede sostenerse. Y yo comprendí, sin saber bien por qué, que algunos casos no terminan con la detención de un culpable, ni con la claridad de los hechos, sino con una melodía suspendida que no se atreve a cerrarse. Y así, con esa nota huérfana aún temblando en el ambiente, terminó también este relato. El silencio que siguió al último acorde de aquel vals no fue el de la música que cesa, sino el de un alma que se deshace en lo que no pudo ser dicho. En la penumbra de Baker Street comprendí que Holmes no buscaba justicia con la pasión de un juez, sino con la frialdad de un espejo que solo refleja. Pero incluso un espejo puede temblar ante el rostro del dolor humano. Algunas verdades no se resuelven. Solo se dejan respirar, como notas suspendidas en el aire de una sala vacía. ¿Crees que Holmes sintió compasión por Lionel Gray? ¿O simplemente respetó el eco de un amor que nunca fue suyo? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia resonó contigo como lo hace una melodía olvidada que vuelve en la noche, te invito a compartirla con quien aprecie los misterios del alma. Dale like, deja tu opinión y suscríbete para seguir desentrañando juntos las sombras que habitan en lo no dicho.